Ecuador dijo no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El pueblo ecuatoriano dijo no a las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular convocado por el presidente Daniel Noboa el pasado 16 de noviembre. La pregunta sobre la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución fue rechazada por el 61% de votos. El tema de la instalación de bases militares, el no logró el 60.58%. Sobre la financiación estatal a los partidos políticos, el no fue del 58%, y la reducción, la pregunta sobre la reducción del número de legisladores en la Asamblea Nacional tampoco fue aprobada por un 53% de los ecuatorianos. ¿Cómo interpretar estos datos? ¿Cómo explicar esta derrota del gobierno de Noboa, que hace 7 meses fue elegido con más del 55% de los votos? Para dialogar sobre este tema, hemos invitado a Natalia Sierra, socióloga ecuatoriana y activista social por la autonomía de los pueblos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre al otro lado está Raúl Sivechi, periodista uruguayo, a quien le mando un fuerte abrazo y le cedo la palabra. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, Natalia. Justamente en los días anteriores a la consulta estuvimos en Quito, estuvimos conversando, estuvimos en actividades públicas y el clima era de que iba a ganar el sí. Entonces hay que decir sin duda que fue una votación sorpresiva. ¿Cuáles serían los principales elementos que tienes para explicar este vuelco o, como decía también un compañero, Decio Machado, esta incapacidad de las encuestas para dar cuenta de la realidad? ¿Qué está pasando en Ecuador para que un personaje que hasta ahora venía invicto como Noboa pierda por goleada? Un saludo afectuoso, Mirko, Raúl, y bueno, a todas las personas que nos escucharán. A ver, yo creo que hay que tratar de hacer un análisis en varios niveles, porque no me parece que un solo, digamos, de un solo nivel se pueda entender esto, ¿no? O sea, es un poco como digamos, estoy pensando en una especie de arqueología, ¿no? Para entender esto. O sea, lo que se ve de forma inmediata, así superficial y que puede estar leído desde la política liberal, es que en los últimos momentos de la campaña hubo muchas equivocaciones, creo yo, de los voceros del gobierno, ¿verdad? Porque se dijo de forma directa, por ejemplo, que se iba a quitar unos bonos que tenemos los ecuatorianos, se llaman los décimos, 2 décimos al año, que sobre el sueldo normal, se dijo que eso se iba a eliminar. Se dijo que se iba a eliminar la prestación de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, que se iba a transferir ese servicio al Servicio General de Salud, en contexto donde están absolutamente desbaratados el sistema de salud. Se dijo que el acceso a la universidad no puede ser gratuito, que la gratuidad solo tiene que estar hasta el segundo nivel de educación y que la universidad tiene que ser privada. Es decir, esta serie yo digo, no sé, yo creo que de equivocaciones, ¿no? No sé, a no ser que se hayan sentido tan seguros que pensaron que diciendo esto iban a tener el respaldo de la población, incluso con los militares. Se dijo que a los dos sistemas de salud de los militares y de los policías también se les iba a quitar la prestación de salud y se les iba a vincular al sistema general. ¿Ya? Entonces, eso por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, un discurso bastante prepotente en la campaña, lleno de agresiones y de violencia a los opositores, que son todos. Luego está el tema inmediato, que sería otro nivel, que fue el paro, ¿no es cierto? El paro nacional de alguna manera dirigido por el movimiento indígena, que tuvo el centro fuerte digamos, de lucha en la provincia de Imbabura, recibió una respuesta militar nunca antes vista, al menos desde el retorno a la democracia, y algunos
colegas dicen incluso antes, de tanta brutalidad militar. Entonces, esto no solo que mostró esta agresión del gobierno al pueblo, sino que además mostró también, o como develó una mentira, ¿no es cierto? Porque la gente decía, si pudo entrar con esa fuerza militar a la zona, a la provincia que estaba en paro y en resistencia, ¿por qué no puede con esa misma fuerza militar combatir la delincuencia, ¿no es cierto? Y el crimen organizado que se sitúa sobre todo en las provincias de la costa. Entonces, como que ahí también había incoherencias. Entonces digo, otra cosa que veo ahí es que como que el exceso de compra de votos también como que cursó una línea que tuvo el efecto contrario. Es decir, se dieron bonos todo el tiempo, ¿no es cierto? Se repartieron regalos que realmente, entre comillas, que son muñecos en pequeño del presidente, ¿no? Pero se hizo esto sobre todo bonos, con recursos del Estado. Entonces, me parece que eso también fue tan exagerado que rompió, ¿no es cierto?, el efecto que buscaba. Eso como la primera, ¿no? O sea, superficialmente uno podría decir eso. Ah, y otra cosa, cómo el correísmo no estuvo directamente vinculado al no, porque parecería que también podrían haber querido que se dé una constituyente para ellos ir a la constituyente y fortalecerse desde ahí electoralmente, no las bases, pero sí las dirigencias. Entonces, el que no esté visiblemente el correísmo en la campaña del no, quizás debilitó, creo yo, este clivaje correísmo-anticorreísmo que ha sido muy usado por los dos lados, ¿no es cierto? Entonces, no había cómo, por más que quiso del lado del gobierno, darle al no el rostro del correísmo. Y eso también creo que ayudó. Eso como un primer nivel. Claro, como dices, Natalia, yo coincido totalmente de que el clivaje correísmo-anticorreísmo que marcó los últimos años de la política ecuatoriana, que el movimiento indígena y que la candidatura de ISA intentó eliminar, romperlo, pero no pudo, y ahora no estaba presente el correísmo. Esto nos lleva a otro elemento más. ¿Quiénes fueron los sujetos? Porque no fue un partido, una central, ¿no? Eh, Mi impresión, a ver qué te parece, es que fue la gente común, la gente de la calle, la que sin orientación política, y esto me parece maravilloso, por lo menos para lo que pensamos algunos, decidió que se había que votar que no, impulsó el voto no. No fue un voto centralizado, sino más bien disperso. ¿Tú cómo lo ves esto? Sí, Raúl, yo coincido. Mira, un poco antes que tú llegues, cuando conversamos contigo aquí, habíamos planteado justo la preocupación de que no tenía un rostro el no, como preocupación. Pero al final nos dimos cuenta que eso fue mejor. ¿Por qué? Porque el no, no se centró ni en un partido político, yo diría ni en una organización social específica, ni en una ONG, o sea, en el rostro de las ONGs. Yo te diría que ni siquiera en la organización del movimiento indígena, no así en el mundo indígena, que es otra cosa, ni siquiera. Entonces fue un no que como que logró rebasar estas formas de organización, muchas de las cuales operan como aparatos, ¿no es cierto? Y buscan beneficiarse con estos procesos para consolidar el aparato. Y eso es bien interesante. ¿Qué fue? Bueno, lo que dicen la ciudadanía, ¿no es cierto? Yo no me gusta mucho ese término porque no, además no creo que el Ecuador esa categoría permite entender nuestra realidad, pero sí, fue lo que tú dices, la gente de los barrios, la gente de los sindicatos, la gente de los pueblos, de las comunidades, de estudiantes, o sea, gente que luego, eso analizo luego, que se asumió el protagonismo de la campaña por el no. Por lo tanto, digamos, la propaganda por el no estuvo totalmente descentralizada. Es decir, la gente se inventaba cosas,
hablaba desde sus demandas cotidianas, ¿verdad? Y eso le dio digamos, 1000 razones para votar no, no una razón, no una razón, sino 1000 razones, porque cada uno ponía su razón y hacía sus formas de compartir esa razón con el resto. Entonces, mira, hay cosas como desde eh, chicos que se armaron, artistas, hubo una participación muy fuerte de artistas para hacer desde el arte, hasta ciudadanía que se agarró un gusanito, nosotros le decimos el gusanito, es un carrito gusanito que está ahí en los parques para dar las vueltas con los niños. Se agarraron ese gusanito para, a partir del gusanito, ir diciendo el no. Entonces, creo que esto fue mucho más potente porque justamente no respondía a una visión del no, ni a dos, ni a tres. No, es o sea, eso digo, las 1000 razones por votar, para votar no. Y fue mucho también, y esto me gusta a mí, mucha autonomía, incluso económica. Recién se urió un festejo de una parte de la ciudadanía y otra vez llamaron al gusanito y la gente pagó, sacó de sus bolsillos para pagar el gusanito. Es decir, sí, hasta esa autonomía. Y esta cosa más o menos que también cada uno tiene un celular, decía. Tú desde tu celular puedes hacer campaña, haz como quieras, pero hazlo. Entonces, eso es lo que yo vi. Y claro, esto además de romper estos aparatos, te da un fuerte mensaje a la misma clase política e institucional, de todos los Es, lados. es interesante observar cómo en estos periodos y en sociedades complejas como la ecuatoriana, urbanas, modernas, lo descentralizado, lo disperso, resulta ser más fuerte que lo centralizado, unitario, lo autónomo más que lo estatal, porque los partidos, la central, la CONAIE, son más del carácter de lo que es el Estado, pero cómo la población, así como dices tú el ejemplo del gusanito, tiene una fuerza que no es nueva en Ecuador, porque yo recuerdo cuando los forajidos derribaron al gobierno de Lucio Gutiérrez, creo que fue 2005 por ahí, tampoco fue algo ni siquiera convocado, salió. Entonces es el poder de la gente, la fuerza de la gente común, ¿no? Ahora, yendo un poquito más al fondo, tú has hablado y has creado un concepto que es la necropolítica, ¿no? Me gustaría que explicaras qué es la necropolítica en el caso de Ecuador, porque desde la emergencia de la violencia carcelaria y las bandas paramilitares o las bandas narco, tu concepto viene a responder un poco a eso, pero además si esto fue una derrota o no, o es otra cosa de la necropolítica. Bueno, el concepto de necropolítica es de Achilles Mbembe, no mío. Yo lo que acuñé es el concepto de necroliberalismo, porque yo partía de que el neoliberalismo está concluyendo, lo que no quiere decir que muchas de sus políticas no sigan, sino que hay un tránsito de una forma de gobierno o la gubernamentalidad, en estricto sentido, en palabras de Foucault, del neoliberalismo, que él lo explica, ¿no es cierto?, esta construcción de una subjetividad que acepte la política neoliberal a nivel económico, es la destrucción de lo social, bueno, todo esto que ya conocemos. Y que Foucault tiene una tesis importante para entender esto, para mí, desde mi punto de vista, que es el paso del concepto trabajo asalariado a capital humano. Para mí ese es el núcleo de la gubernamentalidad neoliberal, porque te construye una subjetividad que acepta ser explotada. ¿Ya? Y ese es, para mí, desde mi punto de vista, lo que permitió el avance del neoliberalismo. Entonces, lo que yo digo es que ahora, porque el capital que comienza a ser hegemónico es el capital criminal, y ya no tanto el capital financiero, sin con esto querer decir que no exista, sino que el capital financiero también entre en una especie de transformación hacia los negocios criminales e ilegales. Entonces se consolida eso. Y en este capital necesita otra gubernamentalidad, que ya no le basta la gubernamentalidad neoliberal. Necesita una gubernamentalidad
con todo lo que tiene esto, saberes, dispositivos y técnicas para mover a la población hacia la aceptación de su propia muerte. Y ahí está el tema de necrótico, ¿sí? Aceptar su propia muerte, no solo la biológica, sino su muerte simbólica y social, que acepte, ¿verdad? Eso es lo que yo, y trabajando, y lo vi con mayor claridad, claro, que vivo aquí, cuando el presidente declaró la guerra interna en el país. Cómo comenzaron a ejecutar esto que llamo el necroliberalismo, ¿no? Con discursos, los medios de comunicación, formas políticas, formas jurídicas que empujaban a la población hacia allá. Y de hecho había reacciones que donde se veía ya eso. Pero siento que este no también es una reacción de la sociedad a frenar ese necroliberalismo, o sea, esa política de muerte. Y es una de las, porque eso me parece más profundo a mí, ¿no? Más profundo. Mucho más profundo, sí, porque va al núcleo de lo que es el sistema hoy. Un necroliberalismo que se manifiesta, según yo vi en Ecuador, en cómo se sobreexpone la violencia en las cárceles, que se difunden hasta el cansancio imágenes de presos, en general de piel oscura, jugando al fútbol con una cabeza que han decapitado de otro preso, ¿no? Hay como un morbo de los medios y de la política de sobreexponer eso como diciendo, este es tu futuro, ¿no? O que esto es lo que podemos hacer con ustedes, porque además está el análisis que hacen las mujeres anticarcelarias como mujeres de Ajá. frente, de que el narco y esta violencia la creó el Estado en las cárceles. No es que vinieron de México los carteles, sí, han venido, pero el Estado jugó un papel en armar a todas estas bandas que allá tienen nombres, los Lobos, los Choneros y otras, ¿no? Y a mí me parece importante esto que dices que la población fue comprendiendo esta realidad, esta complicidad del Estado en la violencia, y en un momento dice, basta, no queremos más esto, y hay una reacción, porque no es solamente una reacción contra Noboa, capaz que mañana Noboa se presenta y gana, eso no lo podemos descartar, es algo más profundo, es algo más de fondo, es algo que nos habla de una reacción por la vida. Yo creo, para verla en positivo, ganó la vida frente a la política de la muerte que representa el Estado y el capital financiero, como bien dices tú, como respuesta de gubernamentalidad a este dominio del capital mafioso, capital criminal, que a su vez es el verdadero rostro del capitalismo actual, porque no es que, o sea, si algo tiene que le va bien al narco, aquí en Uruguay, donde yo vivo, el narco está creciendo de forma exponencial, es que representa al capitalismo desnudo, al capitalismo con todos sus oropeles y con todos sus objetivos de fondo, ¿verdad? Sí, es perfecto lo que dices, Raúl. Es decir, esta época es que se cayeron todos los velos simbólicos que daban rostro legal, rostro decente al capital. El capital es eso, y ahora se muestra en lo que es, ¿verdad? Y como se muestra en lo que es, necesita que la gente la acepte en lo que es, Exacto, ¿verdad? Y ese claro, es el necroliberalismo para mí. claro. Entonces, a mí, en este contexto hay dos hechos para entender que la gente vio consciente o inconscientemente esto. Tres. Uno, la brutalidad de la represión del paro, porque fue brutal, o sea, fue brutal. Hubo un asesinato eh, que se transmitió, que es el de Efraín, pero además no es solo el asesinato, ¿no? Cuando le matan, es que le matan y sobre lo que él está ya agonizando, ¿no? Casi en cadáver, siguen ejerciendo violencia. Lo patean cuando está agonizando, Cuando que está eso agonizando. remite a lo que hemos hablado de las cárceles, Sí, de que los presos juegan fútbol con la bueno, cabeza del prisionero. O sea, sí, los policías, o sea, el Estado, se comporta como esos tal cual. narcos terribles a los que hay que eliminar.
Exacto, se Tremendo. vuelve criminal también, Claro. abiertamente criminal se vuelven los aparatos de seguridad del Estado. Es segundo. Luego dos, justo cuando estábamos en la última semana de campaña, se sabe ya por el desarrollo del juicio contra los 10 militares que asesinaron a los niños de las Malvinas, se sabe exactamente cómo les mataron. Es decir, se Cuenta un poquito. descubre. Los niños de Malvinas, hay que aclararlo, es en la costa, Guayaquil. eh, Parece que eran chicos que, muy niños, 11 años, cosas así, que tenían algún grado de actividad, habían robado, habían hecho una cosa así, pero llega el ejército y los secuestra, y desaparecen. Y bueno, y ahí aparece cómo fueron asesinados, ¿no? Y ahora entras tú con eso, ¿no? Con el detalle. A ver, los niños, como tú bien dices, fueron justamente las víctimas más descarnadas de la política de la guerra, la política de la guerra contra las drogas que impuso aquí el gobierno. Y en este primer momento hubo una gran propaganda, y ahí está el necroliberalismo operando cuando les asesinaron, para justificar su asesinato, diciendo que eran delincuentes, que a los delincuentes no hay que dejarles vivir, que no hay que encerrarles, que hay que matarles, bueno. Y de alguna manera hubo de un sector de la sociedad apoyo. Y ahí fue que yo me preocupé mucho por esto. Pero claro, ahora ha pasado ya un año y al año se sabe que los niños son, bueno, primero que son niños, los más grandes tienen 15 años, eran niños afros de sectores populares, eran deportistas, pero independientemente de eso, es decir, nadie puede ser agarrado, les golpean, les torturan y luego les queman, pero además les encuentran sin órganos. Eso es el último dato que se sabe. O sea, no tenían órganos. Entonces, claro, esto conmocionó a la sociedad. Y eso a mí no voy a decir que me alegra, pero me da esperanzas que la sociedad se conmocione por eso, Ujú. que entre en empatía, porque parte de los resultados del necroliberalismo es quitar la sensibilidad a la población. Es decir, ¿no? Y ahora se ve que entonces ese es el segundo hecho que me parece que muestra esto que tú dices, que yo también creo, la defensa de la vida. Y el tercero es que como parte de la propaganda del gobierno, estaban haciendo una cárcel que aún no está concluida y justo antes trasladan a los presos a esta cárcel inconclusa, ¿no? Para mostrar que están combatiendo la delincuencia. Y uno de esos Estilo presos, Bukele, la cárcel, ¿verdad? sí, estilo Bukele. Y uno de esos presos es Jorge Glass. Ahora bien, ¿por qué me parece este hecho significativo? Porque Jorge Glass, además de todo, o sea, el proceso judicial que ya está, que fueron corruptos también, sabemos, pero le cogieron como chivo expiatorio, eso es obvio, le cogieron como chivo expiatorio para mantener este clivaje correísmo-anticorreísmo, ¿no? Entonces era como el trofeo que tenían para sacarle y ponerle, y eso hicieron la última vez. Y la reacción de la gente que no es correísta, que incluso es mucha anticorreísta, fue de decir, ya no más, Claro. porque cruzaron una línea roja, es decir, él es un preso, él está sancionado y juzgado, pero los presos tienen derechos. O sea, lo Claro, perdieron el derecho a la libertad, claro, pero tienen derechos. Y claro. claro, y en él es él con el resto de presos, siento yo, porque si a él, que mucha gente le detesta porque le construyeron como el chivo expiatorio, ya no, ya juzgan ese tratamiento, entonces con nosotros también. Entonces me explico, es decir, cruzaron muchas líneas rojas. Totalmente. Muestra es que la gente se resiste a ser desensibilizada. Si a esto le sumas tú, que en la pregunta de la consulta, esa es mi percepción, la gente defendió derechos y en el fondo de todos esos derechos que defendieron o defendimos está, miren, nosotros tenemos derecho a vivir y vivir con dignidad.
porque defendían la salud, defendieron la gratuidad de la educación. Es decir, lo que siento es como un no a ese necroliberalismo. ¿Sí? No nos van a convertir en pueblos sacrificables. Eso es lo que yo oigo ahí, sobre todo en la pregunta de la consulta. En el caso de Glass, yo agregaría, yo nunca fui correísta, siempre fui tú sabes, anticorreísta, Sí, yo también. pero he visto que el estilo con lo que hicieron con Jorge Glass, que sin duda es corrupto, es de una venganza humillante, asquerosa, y hay que recordar que Jorge Glass estaba exiliado en la Embajada de México en Quito y el gobierno manda a la policía militarizada a entrar por la fuerza a la Embajada de México y a llevárselo por la fuerza. Algo que yo siempre digo, si lo hubiera hecho Maduro sería un escándalo mundial, ¿verdad? Y mandarían, no sé, más barcos de los que están mandando ahora. O sea, ahí hay una actitud innecesaria, como dices bien, han cruzado todas las líneas. Y en el caso de los niños, de los 4 niños asesinados y que evidentemente hicieron tráfico de órganos ahí, ahora se dice que muchos presos y muertos en Palestina también aparecen sin órganos sus cadáveres. Esto es necro, completamente la política de la muerte. Y ¿qué me alegra? Que hasta ahora no había habido una reacción de indignación con el caso de los niños. Había mucha población que decía en Ecuador, bueno, eran delincuentes, se lo merecen, ¿no? Pero claro, mañana puede pasarle a tu hijo, al mío, al del otro, al del vecino. Entonces la gente empieza a ver que no es un exceso puntual de un grupo de militares, sino una política estatal de destrucción, de muerte, ¿verdad? De la vida. Y entonces, bueno, me parece que es muy importante esa reacción que ha habido. Yo creo que Mirko va a querer hacerte alguna pregunta antes de terminar. Gracias, Raúl. Sí, efectivamente, una pregunta que contiene dos preocupaciones. ¿Cómo explicar que el gobierno de Noboa haya intentado abrir la posibilidad de volver a instalar bases militares extranjeras en Ecuador? ¿Cuál es la perspectiva, el fondo de esta propuesta regresiva para América Latina? Y la segunda es cómo ves al gobierno después de la derrota 4-0, se ha dicho, del domingo pasado. ¿Cuál es la situación y perspectiva del gobierno de Noboa? A ver, primero yo creo, no tengo datos, pero obviamente se puede mirar. Ecuador es de absoluto interés del Estado norteamericano. Yo diría del Estado norteamericano independientemente del gobierno. En este momento está Trump. Es de interés geopolítico, ¿no es cierto? En esta búsqueda de volver a controlar América Latina en su lucha geopolítica con el eje euroasiático. O sea, eso primero. Ligado a eso está que creo que la política gruesa no la manejan aquí, o sea, la profunda. Esa política la están manejando en Estados Unidos, ¿sí? Aquí se maneja la política doméstica y además la propaganda que les fue mal, es lo que se maneja aquí. Lo de las bases, para mí no sé si es que querían poner bases en estricto sentido, pero querían la apertura para operaciones militares, obviamente no para combatir el narcotráfico. O sea, no les interesa combatir el narcotráfico, es el gran negocio del imperio, del capital financiero criminal, uno de los centros fundamentales está en Estados Unidos. Lo que les interesa es tener esta apertura para poder hacer operaciones militares, ¿no es cierto?, en este conflicto geopolítico que tiene. Por eso la idea era Galápagos. Galápagos fue ya base en la época de la Segunda Guerra Mundial, fue la base de Baltra, y además tiene una mirada directa a China, ¿verdad? Entonces, el interés es ese, o sea, es hacer del Ecuador una base base. No creo que tenga una base el Ecuador, sino el Ecuador en general, porque hay además ya otros acuerdos que se hizo desde la época del señor Lazo. Eso en cuanto al tema de las bases militares. Lo otro de la pérdida, el presidente, bueno, él no es de muchas palabras, pero no se pronunció en el absoluto, no dio ni un discurso ni nada. O sea, mandó un tuit
donde decía que hemos hecho la consulta, hemos cumplido la oferta de campaña y bueno, el pueblo se ha pronunciado. Se fue a Estados Unidos, creo que regresa hoy o mañana, sin decir nada, nada, absolutamente nada. Tanto así que uno de los que salió a algo a hablar fue el presidente de la Asamblea, que es de ese partido, en una confusión de poderes. Y luego hizo unos cambios que muchos consideran un poco hasta ridículos, cambios en su despacho de gobierno. Eh, Como rotó, o sea, a un ministro le sacó de una cartera y le puso en otro, y quiso poner en el Ministerio de Gobierno a un radiodifusor que tiene una historia de una comunicación basada en el odio al correísmo, quizás en un intento de volver a poner este clivaje, pero no le resultó porque es un comunicador que tenía problemas con el Estado de no pago de deuda. Entonces veo que no tienen una respuesta medianamente coherente. Pero quiero decir, ni siquiera ellos solos, tampoco el correísmo. O sea, el correísmo se ha puesto a discutir internamente, están peleándose entre ellos, ¿no es cierto? Y por otro lado, a querer decir que este triunfo tiene en algo mucho que ver con ellos. O sea, están desde los dos lados queriendo sostener este clivaje, pero internamente en el correísmo ahí también veo una necesidad de romper esta lógica más ligada a Correa, ¿no? Porque creo que más allá que nos gusten o no, que nosotros empaticemos, yo no empatizo con muchos de ellos, pero creo que algunos leen mejor el resultado de esta consulta que otros. O sea, han intentado abrir espacios algunos representantes políticos del correísmo con otras fuerzas políticas, ¿no? Pero les caen, les caen, les hablan, les insultan. Entonces hay una conmoción en los aparatos institucionales de la política, mucha conmoción de los dos grandes este clivaje. Y yo creo que en otros aparatos también, los más pequeños, que deberían, sobre todo los que están más ligados a la izquierda, deberían tener calma para entender lo que la gente está diciendo. Ahora que hablas de Correa, me gustaría decir dos cosas. Yo creo que Correa, como Evo Morales, es un personaje muerto políticamente, ¿no? No va a volver a ser presidente. Y creo que además en el no jugó un papel importante el tipo de persona que es Noboa. Recuerdo que las imágenes de hace días que fue a votar en un Porsche de lujo, ¿verdad? Azul eléctrico, impresionante coche, vestidito de blanco con su hijito y con su esposa, que es una Barbie, digo, una mujer tipo así, ¿no? Modelo. Y bueno, y eso nos representa a los ecuatorianos, nos guste o no nos guste. Y yo creo que esa personalidad tan terrible como la de Noboa, tan fuera de lugar en nuestros países, también ha jugado un papel en la derrota, en el triunfo del no. Respecto a lo que dice Raúl, esta parte me parece interesante porque verás, desde lo que yo estoy trabajando, el necroliberalismo, una de las cosas es que las figuras ya no son para figura símbolo de ascenso, sino de que te aplastan y te humillan. Es decir, yo soy el millonario, tú nunca vas a llegar a hacer eso. Eso es el necroliberalismo. Y eso es lo que hizo Noboa. Y justamente en la mesa donde él vota y en la provincia de donde él es, pierde. Y yo creo que mucho tiene que ver con esta imagen que tú dices. O sea, miren, aquí yo vengo con mi carrazo de lujo y con mi linda familia de Disney y ustedes nunca van a poder llegar a eso. Y la gente le dijo no. Muy bien. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé, Mirko, si tú tienes algo más. Bueno, creo que no sé si lo que sucedió en Ecuador marcará una tendencia en la región. Creo que, como bien has dicho, Natalia, aquí detrás de Noboa está Estados Unidos en su guerra tremenda con China, que a poquitos kilómetros de la frontera entre Ecuador y Perú está el puerto de Chancay, el más moderno del Pacífico, que compite con los mejores puertos del mundo, completamente automatizado. Y también es una derrota de esta política imperial de volver a hacerse fuerte en el patio trasero.
O sea que creo que tenemos un panorama amplio, completo de lo sucedido en Ecuador. Seguramente se pueden agregar más cosas, pero te agradecemos tu tiempo y tus reflexiones, Natalia, y yo me despido. Gracias. Gracias.